Gloria a Dios en esta nueva semana, en este nuevo tiempo, como siempre en estos videitos de nuestras clases a través de la plataforma de la Iglesia Cristiana Evangélica Manto de Elías, en una materia más, ¿sí? Daniel y Apocalipsis del IET, del Centro 926. Buenas tardes, Dios les bendiga, o buenas noches, o buenos días, depende en el momento que compartas este video. Vamos a seguir en este día con la lección 4. Recuerda que son 3 videitos, ahora lección 4, 5 y 6, y podrás en la plataforma realizar el segundo examen parcial y después estaré dándote la fecha del examen final, que sí va a ser en forma presencial, estaremos todos en la iglesia. Así que la lección 4 arranca ya con el Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis, la revelación de Juan, muestra a Cristo glorificado, ¿sí? Comisionando a Juan para informar, ¿sí? del triunfo final de Cristo. Voy a tratar de compartirte en unos breves minutos el resumen, por eso voy a tratar de no irme del tema, porque es para poder charlar horas y horas. Es profundo e interesante poder hablar de la palabra de Dios. El tema 1 habla de la división del libro y generalidades. Hay que tener en cuenta que está escrito desde el punto de vista fenoménico, ¿sí? Cuando habla de que vio caer estrellas del cielo, se refiere a elementos semejantes, ¿sí? Interpretarlo lo más literal posible y recién luego en forma simbólica. Otro punto a tener en cuenta es que los símbolos y otras figuras deben encontrar su clave en la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla del color verde, que normalmente uno dice color verde, color esperanza, en la Biblia se refiere a la vida. Los eventos relatados se cumplirán durante la tribulación, otro punto importante a tener en cuenta, y que este libro tiene una cronología ordenada en cada evento relatado. El bosquejo del libro de Apocalipsis se divide en 3. Las cosas que has visto, ¿sí? Son las experiencias que Juan tuvo ante la aparición de Cristo en el capítulo 1. Las cosas que son, que abarca el capítulo 2 y el capítulo 3, es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y en la tercera división, las cosas que serán, que abarca del capítulo 4 al capítulo 22 y que tienen que ver con todos los eventos que acontecerán durante la tribulación y el milenio. El tema 2 habla de la visión de Jesús glorificado. Acá analiza el capítulo 1, Juan, recuerden que está desterrado en la isla de Patmos, ahí es donde Dios se le revela y le manda a escribir este libro, ¿sí? Apocalipsis, revelación. Tuvo una visión y a través de esta visión él tenía que compartirle al pueblo un mensaje, al pueblo de Dios, un mensaje de consuelo en medio del tiempo que les iba a tocar atravesar, que sería la tribulación. Él ve a Cristo en el trono, Cristo le marca escribir a las 7 iglesias lo que había visto, estaba pasando y ocurriría. El tiempo del cumplimiento está cerca. Habla de 7 espíritus que están delante del trono. El 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Jesús como testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Juan habla de la venida de Cristo y habla que Cristo es el único motivo de la creación. Dios le habla a Juan y le manda a escribir un libro. Juan ve una imagen y esta imagen no quiere decir que este sea el aspecto literal de Cristo, sino que tiene que ver con su naturaleza glorificada, ¿sí? Habla de 7 candeleros que representan las 7 iglesias, que no son 7 iglesias, fueron 7 iglesias ubicables en tiempo y espacio, pero se refiere a la iglesia en general, ¿sí? Porque las iglesias durante sus procesos han pasado por distintas de estas facetas de los mensajes que veremos a continuación. Jesús, ¿sí? En medio como luz, habla de que él ve una ropa larga y blanca, eso marca el cuerpo glorificado, un cinto de oro, marca el reinado de Cristo, los cabellos blancos hablan de eternidad, los ojos como llama de fuego, ¿sí? Que quiere decir que todo lo que Cristo ve queda expuesto, que nada hay oculto ante sus ojos, ¿sí? Los pies como vencedor, como invicto, voz como estruendo, habla de poder y autoridad, no que la voz de Cristo es de gritar, sino habla de poder y autoridad. 7 estrellas en su mano derecha, habla de los 7 pastores
de las 7 iglesias. Cuando habla del ángel, es el mensajero, y cuando habla del mensajero se refiere a los pastores y ancianos, ¿sí? Si fueran espíritus no les exhortaría. Cuando hay exhortación se está refiriendo a alguien, a una persona, y en este caso las cabezas de cada una de las iglesias, los líderes. Cuando habla de espada aguda de 2 filos, habla de su palabra, sí, que penetra, filosa como espada. Su rostro resplandeciente, y con el resplandor de su rostro es cuando Juan cae al suelo. Esto es el capítulo, sí, como les decía, el capítulo 1. Ahora viene el desarrollo, tanto tema 3 y tema 4, del capítulo 2 y el capítulo 3, que es el mensaje a las iglesias. Y este mensaje a las iglesias es de aplicación múltiple, ¿sí? Primero, vamos a tratar de sintetizar todo lo que está en el libro. Primero, hubo 7 iglesias con estas características históricamente, ¿sí? Segundo, representan una realidad de hoy. Aún una misma iglesia puede pasar por varias de estas etapas que vemos en cada uno de los mensajes. Enfriamiento espiritual, permitir que la política y la cultura mundial entre a la iglesia, perder ese primer amor, ¿sí? Hay un cumplimiento cronológico, en cada iglesia va pasando por estas etapas, las cosas que son, la estructura de cada mensaje. Si tú lo analizas y lees los capítulos completos de Apocalipsis 2 y 3, mensaje a cada una de las iglesias, vas a ver que comienzan con una característica de la iglesia, con las virtudes, con los errores, una advertencia y una promesa, ¿sí? Arranca el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Que abarca del 33 al 64 después de Cristo, periodo de los apóstoles, ¿sí? Se va institucionalizando la iglesia y pierde ese primer amor, pierde el poner a Cristo, a Dios en primer lugar, y empieza a institucionalizarse, a importarle más la parte edilicia, la parte estructural, ¿sí? En vez de ser luz, y Dios le exhorta a no apagarse, a hacer las primeras obras, a comenzar como apenas uno conoce al Señor. Después está el mensaje a la iglesia de Esmirna, que abarca del 64 al 312 después de Cristo. Es la época de las persecuciones. Cuando habla de Dios, los 10 días de persecución, hace referencia a 10 años, ¿sí? A los 10 años que la iglesia fue perseguida por el emperador Diocleciano, ¿sí? Y el premio que le dice que permanezca es la vida eterna, sé fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. La iglesia de Pérgamo del 312 al 606 después de Cristo es el tiempo y el periodo donde la iglesia se mezcla con la política y con la moda. Por eso habla que la iglesia mora donde Satanás tiene su trono. Habla de la doctrina de Balaam, ¿sí? El ingreso en la iglesia de prácticas que contaminaron a la iglesia. Habla de los nicolaitas, que era el grupo que le preocupaba las jerarquías, las posiciones dentro de la institución, más que la adoración misma al Señor. Y de ahí surge el sistema católico de obispos, cardenales, ¿sí? y el papado. El Señor trataría en forma personal, ¿sí? Solo los que vencieren estas prácticas de hipocresía y pecado podrían llegar a la vida eterna. Luego viene la iglesia de Tiatira del 606 al 1517, la época de Lutero, ¿sí? El periodo papal. Dios, como el que todo lo escudriña y como el vencedor, exhorta a la iglesia por aceptar a Jezabel, dice la palabra, y acá se refiere a la corrupción, ¿sí? Aquella historia de la mujer, una mujer corrupta, una mujer malvada, una mujer que detestaba a los hijos de Dios. Bueno, y acá se refiere a la iglesia que permitió que la corrupción entre y corrompa, ¿sí? y destruya el verdadero fundamento de la iglesia. La iglesia de Sardis del 1517 al 1750, época de la Reforma, ¿sí? Religiosidad hueca, sin el Espíritu Santo, una religiosidad muerta. Por eso Dios le dice, despierta, despierta. Muestra una minoría fiel, la cual Dios le dará tremendas promesas y hay grandes bendiciones. La iglesia de Filadelfia
1750 al 1900, es la iglesia misionera de la sed de expandirse y predicar a toda criatura, Cristo como el santo, el verdadero. No recibe reproches esta iglesia, pero sí advertencias y recomendaciones, una puerta abierta. Sí promete formar parte en su gloria a aquellos que se mantengan firmes en el camino. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, del 1900 hasta hoy, es la iglesia del tiempo presente, que concluirá en el tiempo de la lucha, de la guerra del Armagedón. Dios no quiere dobleces, Dios no quiere tibios, ¿sí? Y me gustaba el ejemplo que estaba en este libro. Tibio es algo calentado a medias, algo calentado que se está enfriando o algo que se mezcló, un poco de frío, un poco de caliente. ¿Sí? Ojo, una iglesia poderosa no se mide por el número o por su teología o por su tecnología, ¿sí? Una iglesia poderosa se mide porque realmente haya un fervor, una ferviente búsqueda del Espíritu Santo y de la adoración a Cristo. Si vencemos, dice Dios, reinaremos con Cristo. Si no dependemos de Cristo y si de las apariencias, no entraremos a la vida eterna. Hasta aquí es la lección número 4. Recuerda que esto es simplemente una síntesis de todo lo que tú puedes escudriñar en el libro y que mi consejo es que leas el libro junto con la palabra de Dios. Junto con cada capítulo de Apocalipsis puedas leer su explicación. Te espero en el video siguiente, en la lección número 5.